Bien, buenos días. Hoy nos coge de día y cuando lo estén viendo ustedes, eh, hablamos de que hablaríamos del Éxodo en la última intervención. Pues tenemos el Éxodo aquí, es otro capítulo de este libro, pero enfoquémonos que el Éxodo es el símbolo que vamos a tomar para lo que es nuestra vida en lo que nos ha tocado hacer, lo que nos puede pasar. Nuestra vida es un viaje y el Éxodo es un viaje. Los que ya lo conocen no tienen problema, los que no lo conocen diremos que los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, el Éxodo es el segundo. Se dice que lo escribió Moisés, bueno, lo escribió Dios, porque Dios le dictaba a Moisés lo que tenía que escribir. Y cuando un director le dicta una carta a una secretaria, la que escribe la carta es el director, porque la voluntad que está en la carta es la del director, no la de la secretaria. Por lo tanto, es la palabra de Dios, la Torah, evidentemente, que es lo que hizo. Cogió la Torah y entonces se llevó al pueblo de Israel, que lo sacó de la esclavitud de Egipto, a la tierra prometida. Y todo ese viaje de la tierra prometida, de ahí hasta la tierra prometida, es el Éxodo. Es lo que explica el Éxodo. Nosotros hemos hecho aquí una comparativa y unas analogías y unas etimologías, como hacemos siempre, para ver la influencia que tiene en nuestra vida de cada uno lo que sería un texto sagrado. Y esto es lo que vamos a ir leyendo piano a piano, como siempre. Iremos aclarando cosas que creemos que puedan quedar más confusas, a ver si así llegan a una comprensión que puede ser satisfactoria, si no para todos, al menos para algunos. Bien, pues empezamos a leer. El título de la exposición es el Éxodo, como se pueden imaginar. Entonces decimos, cada vez que se pronuncia esta expresión, suele aparecer la tendencia de pensar en la inmigración. Pues para los que tienen ciertas referencias bíblicas, saben que se trata del segundo libro del Pentateuco y que se basa en la salida de Egipto del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Pero a un nivel exotérico, superficial, discrepa en cierto grado del concepto de inmigración que normalmente se tiene. Se considera inmigrante aquel que deja la tierra que le ha visto nacer para buscar otra que le sea más propicia, o, en la mayoría de los casos, por puras necesidades de subsistencia. Este concepto, como puede verse, se basa exclusivamente en la solución del espacio-tiempo, del individuo en sí, para obtener una mejor situación físico-psíquica de la que le era difícil soportar en el lugar donde se hallaba. Por lo tanto, busca un cambio. Pero esta no era exactamente la situación del pueblo de Israel, pues aunque se encontraba bajo el yugo de la esclavitud, tenía como finalidad el logro de la tierra prometida. Tenía una finalidad el pueblo de Israel, tenía que lograr la tierra prometida. Lejos de Egipto, tenía que estar lejos de Egipto, Egipto suponía la esclavitud, el yugo que estaban sometidos el pueblo. Había una fe espiritual que mantenía viva la esperanza del alcance de esa tierra prometida. Podría incluso decirse que en caso de no encontrarse en una situación precaria, como es la esclavitud, hubiera siempre estado la tendencia de tener que salir hacia esa tierra prometida. Y esta podría considerarse una diferencia con el concepto de inmigración. Comparamos lo que es inmigración, lo que conocemos por inmigración, con el caso del pueblo de Israel. Si acudimos al diccionario, a nuestro diccionario, vemos que define inmigración como la acción de inmigrar. Entonces tenemos que ver qué quiere decir inmigrar. Si consultamos inmigrar, nos dice que es llegar a un país para establecerse en él, los naturales de otro. Se usa especialmente hablando de los que forman nuevas colonias o se domicilian en las ya formadas. Esto es lo que dice el diccionario respecto a la inmigración. Esto expone claramente que para que la inmigración se produzca es necesario que existan países y regiones distintas y que los miembros de unos se vayan a establecerse en otros. Es la conclusión que sacamos de lo que se considera inmigración según el diccionario. Pero el hecho de inmigrar también puede ser por las ansias de conquista, es decir, nos establecemos en este país que ahora será nuestro. Alejandro Magno, Julio César y Napoleón Bonaparte, ya citados varias veces, son un claro ejemplo de ello, pues su obsesión era la ampliación de su imperio. Ahí, aunque con fines distintos a la necesidad de subsistencia, también se produce una inmigración. Hay un cambio, van a ocupar otro sitio. Podría decirse que el hombre, seguimos leyendo el texto, es el único ser que se ha podido adaptar a todos los lugares de la tierra. El don de la inteligencia así se lo ha permitido. Y motivos no le faltan, pues sea por la interpretación de su doctrina religiosa,
la mal entendida guerra santa del Islam. Por el orgullo de ser el más grande, los conquistadores. Por la necesidad, porque la necesidad le aprieta, o porque su voz interior se lo indica, Abraham. El hombre se mueve. Su propia inquietud hace que esté en movimiento, y lo hace, aunque en muchos casos no lo parezca, para encontrarse a sí mismo. Esa es una finalidad. Esa es la gran finalidad, diríamos. La tendencia al movimiento es para hallar la paz consigo mismo, aunque esa búsqueda cueste sufrimiento, sudor y lágrimas, como ocurre la mayoría de las veces. Abraham vivía tranquilo, pero la voz le dijo: sal de tu tierra y ve a la que yo te indicaré. Esto se lo dijo Dios. Y eso le llevó a romper sus fijaciones y moverse hacia donde le dictaba el corazón. Israel fue el nombre recibido por Jacob, después de luchar durante toda la noche en la otra orilla del río con el ángel del Señor. Nombre que significa el que lucha con él, es decir, el que lucha con Dios. Esto lo aclaramos ya en intervenciones anteriores. Y esto que y esos que mantienen viva la lucha interior que todos llevamos dentro, buscan la tierra prometida. Digamos, buscamos la tierra prometida. Estos constituyen el verdadero y auténtico pueblo de Israel, que siempre está en movimiento. Su simbología, reflejada en la Escritura Sagrada, nos muestra un pueblo que, originado por la voluntad del uno, Dios, pasando por el 3, Abraham, Isaac y Jacob, los 3 patriarcas, y realizándose en el 12, las 12 tribus nacidas de los 12 hijos de Jacob, empieza saliendo de su tierra hacia un Egipto prometedor y bañado en la abundancia, que luego, mientras va creciendo, se muta en el padecimiento y el desespero de la esclavitud. Y cuando ya está maduro, guiado por el que trasciende las aguas y escucha la voz de Dios, hablamos de Moisés, pueden verlo claro, sale de Egipto e inicia la emigración hacia la tierra que emana leche y miel. Esto es lo que dice el texto sagrado, lo explica así. Esta tierra, en cuya conquista se recogen leyes, se pasan tentaciones, se lucha con otros pueblos y no se descansa hasta obtener la plena realización espiritual que identifica a lo creado con el Creador. Esta es la finalidad de la obtención de la tierra prometida, todo lo que cuesta nuestra guerra que llevamos. Pero entremos en el Éxodo. Los 12 hijos de Jacob, la realización del 12, que nos han oído hablar muchas veces, se establecen en Egipto por la acción de su hermano José, entonces gobernador de esta nueva tierra. No explicaremos cómo ha llegado, porque ya sería otra historia, pero si lo leen, lo tienen en el Génesis. José era uno de los 12 que fue despreciado, por sus hermanos y acabó llegando a Egipto, y esto lo hemos explicado alguna vez también, creemos, y acabó siendo gobernador de Egipto. Y entonces pudo llevar al pueblo a sus otros 11 hermanos y a su padre Jacob a Egipto y se instalaron allí. Vamos a donde era gobernador de esa tierra. Y a partir de ahí se inicia el desarrollo del 12, que precisa la transmutación de sí mismo, como la semilla debe ser invadida por la tierra para transformarse en árbol. Con lo cual deben pasar 400 años para que el fruto esté maduro, que, como todos sabemos, le supone el paso por la esclavitud. El alma precisa de esas adversidades que la conduzcan a vencer al ego. Esa es la guerrilla que llevamos. Ahí debe surgir la figura del héroe, el profeta, el salvador, como se le quiera llamar, que supone la doble esperanza la doble esperanza que el pueblo tiene, librarse de la esclavitud y alcanzar la tierra prometida. Como es propio del exoterismo, el exoterismo lo de fuera siempre, el anuncio que van a hacer el Salvador campa a sus anchas por todo el pueblo. El pueblo de Israel estaba seguro que había un Salvador que lo tenía que sacar de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Era un convencimiento total que tenían. Y esto, llegado a oídos del faraón, manda matar a todo hijo de Israel nacido ese señalado día. Pero ocurre que en estos casos nunca mueren todos. Siempre hay uno que se salva. Y aquí lo hace a través del agua. Pues Moisés significa el que es salvado de las aguas. Y aquí tenemos una nota, que ya se la pueden imaginar. Como puede verse,
el paralelismo con el Evangelio respecto a la muerte de los inocentes por Herodes, en caso de Jesús, es manifiestamente palpable. Mueren todos menos el Verbo. Aquí pasa lo mismo. Y luego, el que nace, el profeta, que es la voz de Dios. Y hemos puesto otra nota en la voz de Dios. Las notas a veces son interesantes verlas. Es el profeta. Profeta significa el que habla en nombre de Dios, aunque más bien diríamos que es el que escucha a Dios por encima de todo lo demás. Pregunta, ¿podemos escuchar a Dios por encima de todos los demás? Desde luego que podemos. ¿Queremos? Eso ya es otra cosa. Lo haremos, ya veremos. Pero que la posibilidad está por ahí. Decíamos que esta era la voz de Dios, no la nota. Al conocer el idioma espiritual, dispone de la cualidad de la liberación. Porque el que solo oye la voz de Dios lo deja todo y le sigue. Y entonces no se salva, se libera. Como saben ustedes que son el origen de las vías iniciáticas. Este lo tiene Moisés, es en ese caso. Lo que le da la fuerza suficiente para sacar al pueblo de Israel de Egipto y conducirlo a la tierra prometida. Porque cuando haces, ya es Dios que habla por ti. Es el caso de Moisés. Profeta es el que habla en nombre de otro, en este caso en nombre de Dios, siempre es en nombre de Dios. Él, su palabra no es, solo es el nombre de Dios. Si ven en el Islam, dirán, es Alá y la voz de Alá. ¿Quién es Mahoma? Su profeta. Pero es la voz de Alá, no es la voz de Mahoma. Esto debería ser claramente indicativo de que si escuchamos al Dios interior que todos llevamos dentro, por encima de cualquier otra opinión, el bienestar en la manifestación, que no es más que habitar en la tierra prometida, está al alcance de nuestra mano. Esta es la analogía que nos aplicamos a nosotros mismos, que es a donde apuntamos siempre. Ello, no obstante, requiere un orden, y este orden supone el cumplimiento de la doctrina. Sin ser adoctrinado por la esencia del universo, siempre andaremos perdidos. Y el éxodo bíblico desarrolla ese orden de la siguiente manera. Vamos a ver cómo estaba organizado el éxodo. En el capítulo 2, versículo 1 del libro de los Números, el libro de los Números es el cuarto libro del Pentateuco. El primero es el Génesis, el segundo el Éxodo, el tercero es el Levítico, el cuarto es el Números y el quinto es el Deuteronomio. Pues el de los Números se hacen en ese libro, verán si se lo miran, hay censos y cosas, pero hay otras cosas muy importantes y está la Torá que se va repitiendo. O sea que en el capítulo 2 del versículo 1 de ese libro de los Números, Yahvé dijo a Moisés que acampen los hijos de Israel cada uno junto a su enseña, bajo las enseñas de sus linajes, frente al tabernáculo de la reunión y en torno a él. El tabernáculo era una tienda donde constaba la Torá, el arca de la alianza, donde dentro estaba la ley que Dios le dio a Moisés, la ley mosaica. Y dentro de la Torá estaban los 10 mandamientos, que todo el mundo lo conoce por los 10 mandamientos, pero que no solo son los 10 mandamientos, es la ley entera. Los mandamientos son 10 mandamientos que están dentro de la Torá. Y todo esto estaba dentro del arca de la alianza y dentro del tabernáculo, que era una tienda, y que era itinerante, iba paseando. Entonces, esta tienda tenía que estar situada y rodeada, como la veremos ahora. Esto era el tabernáculo. Esta reunión en torno al tabernáculo era la forma en que debía adoptar la marcha el pueblo de Israel, es decir, el éxodo, la marcha que tenía que adoptar, y que según el texto bíblico debería estar dispuesta de la siguiente forma. Al este debería constar el campamento de Judá, con su bandera, que es un león, y a sus lados las tribus de Isaacar y Zabulón. Aquí verán las 12 tribus. Judá era una tribu, los 12 hijos de Jacob. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Gad, Efraín, Manasés, no nos lo sabemos todos de memoria, pero en fin, que son los 12. Aquí saldrán todos. Y Judá era la tribu de los gobernantes, de los reyes, los kshatriyas, que diríamos en hinduismo, pues los que tienen el poder temporal, no la autoridad espiritual. Entonces, su bandera era un león, era la tribu de Judá, y guiaba a 2 tribus más, que era la de Isaacar y la de Zabulón. Esto era al este. Al mediodía era la tribu de Rubén, con su enseña, que era un hombre, y a sus lados la tribu de Simeón y de Gad. Esto ya tenemos el este y el mediodía, es el sur. Al occidente, la tribu de Efraín, con su enseña, que es un buey, y a sus lados las tribus de Manasés y Benjamín. Y al norte, que acogía los 4 puntos cardinales, la tribu de Dan, con su enseña, que es un águila, y a sus lados la tribu de Aser y Neftalí. Así, alrededor del tabernáculo se apreciaban los estandartes del león al este, el hombre al sur, el buey al oeste y el águila al norte. Y así marchaba el tabernáculo rodeado. Como sabemos,
cada tribu de Israel disponía de una enseña o estandarte. Y en esta distribución de la marcha propia del Éxodo eran precisamente los estandartes que liberaban dicha marcha en torno al tabernáculo, lo que hemos aclarado ahora. Ahora, no sé si habrán tenido una especie de analogía, a nosotros nos pasó y decimos, tan solo con una ligera visión se nos antoja una analogía con la representación de los 4 evangelistas, que como se sabe son un hombre Mateo, un león Marcos, un buey Lucas y un águila Juan. Es lo mismo. Si estos 4 estandartes lideraban la marcha que suponía el Éxodo para los hijos de Israel, ¿no son los 4 evangelistas los que lideran la marcha para ese Éxodo que tiene que librar todo cristiano? Hay un paralelismo. Vemos que la analogía es patente. O la conquista de la tierra prometida no es lo mismo que la realización espiritual para un cristiano, mejor dicho, para cualquier ser humano. Otra pregunta que nos hacemos. El texto sagrado sigue diciendo, y así avanzará el tabernáculo de la reunión al campamento de los levitas, que estará en medio de todas ellas, y así seguirán la marcha, el orden de su campamento, cada uno según su puesto y enseña. Esto es lo que dice el texto sagrado. Ahora seguimos leyendo nosotros, pero hay otro hecho a tener en cuenta, que es la situación de la tribu de Leví. No la hemos citado, la tribu de Leví. Según el texto bíblico, tampoco era una de las que rodeaba el tabernáculo durante la marcha, sino que se hallaba en el medio. Y recordando el libro de René Guénon, Autoridad Espiritual, Poder Temporal, que os hemos citado varias veces, vimos que podía ser explicativo de tal cuestión. El libro de Autoridad Espiritual, Poder Temporal, la autoridad espiritual sería el sacerdocio y el poder temporal sería el gobierno, lo que serían los kshatriyas, los gobernantes, los políticos. Poder temporal porque siempre es temporal aquello. Y la autoridad espiritual porque es carente de tiempo, siempre es permanente, es eterna la autoridad espiritual. Por eso es la que lleva el espíritu, el sacerdocio, los brahmanes. Y en ese libro, pues de autoridad poder temporal de Guénon, que lo hemos ya recomendado varias veces, pues lo explico bien. Es un libro cortito, pequeño, que se entiende, es asequible. Ahora vemos, tal como narra Guénon, la faceta espiritual del hombre es permanente. El espíritu no desaparece nunca, siempre está con nosotros. Siempre llevamos el espíritu dentro, nos guste o no. Y los hombres cuyo dharma, por emplear una palabra en tu dharma, es la manera de ser, la propia idiosincrasia de cada uno con la que nace, la tendencia con la que nace. Cuyo dharma es el desarrollo espiritual, son los que, siguiendo con el hinduismo, formarían la casta de los brahmanes, que son los detentadores del sacerdocio. Pues bien, los levitas, los de la tribu de Leví, eran los sacerdotes de Israel. Y volviendo a Guénon, estos son los que ostentaban la autoridad espiritual, que se halla totalmente fuera de lo temporal, que es lo que hemos dicho, es eterna. La segunda casta era la de los kshatriyas, que ya hemos dicho, aquellos cuya prioridad era la conservación del equilibrio social. Ahí se encuentran los líderes políticos y la figura del guerrero, los llamados militares hoy en día. Y sabiendo que kshatriya quiere decir fuerza, vienen a ser los que ostentan el poder temporal. Temporal porque evidentemente está totalmente adentrado en las soluciones espaciotemporales. No pesca la eternidad, a no ser que los brahmanes les influyan a realizarlo. Seguimos con el texto. Esto es claramente indicativo de que la autoridad espiritual es totalmente ajena a las soluciones espaciotemporales. Asesora a los kshatriyas espiritualmente, pero no interviene en la acción, pues de hacerlo les privarían de su método de realización. Les dicen cómo se pesca, ya lo hemos citado, pero la pesca deben realizarla ellos. Y eso es lo que hacía la tribu de Leví. Estaba en el centro, junto al tabernáculo, y no formaba parte de la misión espaciotemporal de las demás tribus. De ahí que careciera de estandarte, no necesitaba ningún estandarte, porque no representaba el espacio de tiempo. Era la eternidad presente allí. El sacerdocio, lo que mantiene el espíritu, lo que instruye del espíritu a todos los demás. Como se ha dicho, la tribu de Leví la constituían los sacerdotes, por suponer la autoridad espiritual, y estos eran los que curaban a las demás tribus. Y decimos curaban, pues eran médicos a la vez, ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión esto. Es decir, curaban el cuerpo y el alma, lo que hace enriquecer el espíritu. Suponemos que de ahí podría venir el llamarlo curas a los...
sacerdotes de hoy en día. También esto lo citamos en una intervención que dijimos. Nos repetimos en cosas, pero es bueno que no se pierdan. Las repeticiones pueden hacerse algo pesadas, pero es bueno que nos van recordando. Siempre es bueno. Piensen que los textos sagrados se repiten mucho. No es que los queramos imitar ni nada de nada. Lo hacemos a nuestro ritmo, a lo que podemos entender, y los ponemos cuando creemos que es oportuno exponerlo. Esa era la función de la tribu de Leví, que estaba en el centro junto al tabernáculo y no formaba parte de la misión espaciotemporal de las demás tribus. En la analogía de la creación del mundo, en 6 días, y de nuestra semana de siempre, vemos que después de esos 6 días de trabajo nos brinda el séptimo para el espíritu. Y allí precisamente es donde se hallaba la autoridad espiritual. Donde se hallaba, no, donde se halla. Para nutrir nuestra alma. Allí, junto al cuerpo de Cristo, en nuestro caso, tal como se hallaba la tribu de Leví junto al tabernáculo. Y esto, como se ve claramente, es ese séptimo día, el del descanso, el poder estar tranquilo y sin presiones ante la presencia espiritual que nos alimenta para esos próximos días que nos están esperando. Esos próximos 6 días, porque tenemos el séptimo que volverá otra vez, con otra lectura y nos iremos instruyendo. Aquí el diezmo es perfectamente comprensible, pues es la entrega de esa 10ª parte de lo que produces para el sostén físico de esa autoridad espiritual que alimenta tu alma. Todo esto no se refiere más que a nuestra marcha por este mundo, a ese éxodo que todo hombre debe librar para alcanzar la tierra prometida. Aquí reflejadas por el paralelismo entre el judaísmo y el cristianismo, pero que son extensivas a todo ser humano, cuya tradición sagrada le explicará lo mismo en la forma más adecuada para su asimilación. Esas son las tradiciones sagradas. Van destinadas de la manera mejor para quien van destinadas al sector de la humanidad, al pueblo, al que sea. El pueblo de Israel, mientras esté en la manifestación, siempre está en movimiento. En movimiento profano, con sus guerras basadas en el razonamiento concupiscente del culto al espacio-tiempo, o en movimiento iniciático, librando la guerra santa que todo iniciado lleva consigo, hasta alcanzar la realización espiritual, pues manifestación significa movimiento. El universo, la versión del 1, no se para. Quiero decir que es una generación, se va haciendo, es activa. ¿Por cuántos lugares pasa el hijo pródigo? Recuerden la parábola del hijo pródigo. Desde que sale de la casa del padre hasta que, implorando ser uno de sus sirvientes, pide nuevamente la entrada. ¿Cuán largo es el viaje de aquel que, apartándose del principio, debe recorrer los estados de manifestación necesarios hasta percibir que el principio y él son una unidad? Aquello de las vueltas, nacimientos y muerte, nacimiento de la existencia, hasta que dejas los lados de existencia, pasas a los lados superindividuales. Pues ¿cuántas veces? Pues las que te hagan falta para que te des cuenta, está clarísimo, y poder llegar a que el principio y nosotros somos una unidad. La línea, que el primer punto, toda la línea depende del primer punto. Y el primer punto es el verbo, todos los demás puntos somos el verbo. Y nos hemos apartado. El ejemplo que ponemos siempre, pero nos recuerda que nos tenemos que religar. Y todos estos son pasos para que nos religuemos, lo que la tradición nos da. Decir, esta tierra es mía, es interpretar la manifestación de forma grosera y engañosa, pues esta tierra que ahora ocupas fue ocupada por otros antes que tú, y será ocupada por los que vengan detrás de ti. Negársela a tu hermano es negártela a ti. Acoge pues al extranjero, porque extranjero fuiste tú, y porque acogiendo al extranjero le acoges a él. Y como pueden imaginarse, este él va con mayúscula. Y aquí leemos un pasaje del Evangelio, bastante emotivo el pasaje del Evangelio. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque cuando tuve hambre me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, peregriné y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y vinisteis a verme. Señor, ¿cuándo te alimentamos, te vestimos, te acogimos, fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuantas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo hacíais. Este es un texto que los que estamos en religión lo conocemos perfectamente, los cristianos. Está repetido muchas veces. Las ansias de posesión de lo externo,
conducen a la perdición, la búsqueda interior y la entrega que emana del corazón a la vida eterna. Aquí vamos a hacer una interrupción. Uno de nosotros, de los metafísicos que estamos, que eran los que dirigían una de las reuniones, explicó que le ocurrió una cosa chocante. Entró en la vía iniciática, el día que pasó el rito de iniciación, salió entusiasmado y salió a la calle, pues se había producido el segundo nacimiento en él y lo estaba disfrutando. Y así en la calle se encontró un pobre pidiendo limosna. Y dijo, ¿qué será esto? Un indigente, perdón, no me salía la palabra. Encontró un indigente. Y entonces yo como tan feliz, y este choque que tengo ahora de ver esto, ¿cómo puede ser que este hombre esté así y yo de la otra manera? Hay una diferencia muy notable. Se quedó con el intríngulis de por qué era aquello. Fue creciendo en la vía iniciática, pasando un grado, pasó el tercer grado, que era el potente, supongo que es el que transmitiría la maestría. Y entonces ese grado tiene un rito y el rito es impactante. Por lo visto se ve que es impactante, a él le impactó mucho y dijo, no es lo mejor que ha pasado en mi vida. Bueno, se casó, tuvo hijos, tuvo cosas, pero que ese día le impactó y salió entusiasmado. Y justo cuando salió entusiasmado se encontró una indigente amamantando a su hijo en la puerta. Entonces le volvió a dar el choque otra vez. Entonces él ya no sabía qué decir. Y habló con Dios, le preguntó a Dios, ¿esto por qué es así? ¿Por qué yo estoy tan intensamente y esta mujer está en estas condiciones? ¿Por qué no haces algo para arreglar esto? Arréglalo. Y él dice que oyó la voz de Dios, que le dijo, ya lo he hecho, te he hecho a ti. Tome nota. Algo hay. Seguimos con el texto. Es cierto que el que inmigra y acude a la tierra donde estamos establecidos viene a pedir, pues lo hace porque no tiene y necesita. Y si a ti te ha sonreído la vida, te ha sonreído la fortuna, y además de cubrir tus necesidades, te puedes permitir algún capricho, harás muy mal en no ayudarle, pues la situación que ahora tienes delante, mañana puede ser la tuya. La pregunta a esto sería, ¿y si lo que hace es atacarme, robarme y quitarme el trabajo? La respuesta sería, haz lo mismo que harías si el que te atacara, te robara y te quitara el trabajo fuera tu vecino. Es normal que quieras proteger aquello que has ganado con el sudor de tu frente, o aquella familia que tanto te ha costado crear. Pero si buscas la verdad y aspiras a la unidad divina, surge de nuevo el sermón de la montaña que te dice, esto es más durito para ego, habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no hagáis frente al malvado, al contrario, si alguno te abofetea la mejilla derecha, muéstrale también la otra. Y al que quiera litigar contigo para quitarte la túnica, ofrécele también el manto. Y si alguno te requisara para 1 milla, vete con él 2. Da al que te pida y no vuelvas la espalda a quien te desee de ti algo prestado. Esto es palabra de Dios en el Sermón de la Montaña. La armonía en la convivencia no es tan solo para que la disfrutes, sino para que colabores con ella. Y la inmigración es una preciosa ocasión para demostrarlo. El saber vivir en sociedad empieza por uno mismo, y la misión de uno mismo es estar en paz con tu corazón, pues este es el mandato del cielo. Y ahora sí que vamos a repetirnos, porque hablamos en la intervención anterior, me parece que fue, del mandato del cielo según Confucio, y explicamos el texto. Lo vamos a repetir. Es un texto así que merece la pena tenerlo siempre en cuenta. Entonces hemos puesto aquí, y referente a ese mandato del cielo, no estaría fuera de propósito narrar aquí cómo, según Confucio, debía cumplirse. Confucio saben que era el poder temporal y la autoridad espiritual, que le instruía. Y Confucio gobernaba, su cosa era gobernar. Y decía esto, que el mandato del cielo decía, los antiguos príncipes, para hacer brillar las virtudes naturales en el corazón de todos los hombres, se aplicaban antes en gobernar bien cada uno su propio principado. Para gobernar bien sus principados ponían antes el buen orden en sus familias. Para poner el buen orden en sus familias trabajaban antes en perfeccionarse a sí mismos. Para perfeccionarse a sí mismos regulaban antes los movimientos de sus corazones. Para regular los movimientos de sus corazones hacían antes la voluntad perfecta. Para hacer su voluntad perfecta desarrollaban sus conocimientos al máximo posible.
uno desarrolla sus conocimientos al máximo posible, escrutando la naturaleza de las cosas. Una vez escrutada la naturaleza de las cosas, los conocimientos alcanzan su grado más alto. Habiendo llegado los conocimientos a su grado más alto, la voluntad deviene perfecta. Siendo la voluntad perfecta, los movimientos del corazón se regulan. Estando regulados los movimientos del corazón, todo el hombre está exento de defectos. Después de haberse corregido a sí mismo, muy importante, se establece el orden en la familia. Reinando el orden en la familia, el principado está bien gobernado. Estando bien gobernado el principado, pronto todo el imperio goza de paz. Confucio, el mandato de Dios. Un sistema, si se logra hacer esto, que se puede lograr porque si no nos lo habría puesto delante, la sociedad sería una balsa de aceite. En fin, ¿por qué? Regulando los corazones. Ahí está la base de todo. Entonces decimos, esta teoría de Confucio probablemente puede parecernos una utopía, pero no debemos considerarla como un imposible. El tiempo que nos ha tocado vivir está bastante lejano de ese ideal emanado de la consulta del taoísmo. Pero si estamos en él es porque es justo lo que necesitamos, aunque a nosotros nos parezca muy mal el tiempo que nos ha tocado. Necesitamos eso para nuestro desarrollo espiritual, pues por muy malos que sean los tiempos, tal como dice el Evangelio, buscando el reino de Dios y su justicia, lo demás lo recibiremos por añadidura. Y esas ansias de búsqueda es lo que la iniciación, la vía iniciática, la que lo deja todo y le sigue, nos pide para empezar a levantarnos y andar. Recuerden que en la resurrección de Lázaro, Cristo le dice, levántate y anda. Nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. Y dice, el mismo el Evangelio, en el Sermón de la Montaña, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. Este principio, manifestado también en el Sermón de la Montaña, debe suponerse, metafísicamente hablando, como atemporal, es decir, de producción instantánea. Si pides con el corazón, recibes al instante. Si buscas con el corazón, encuentras ya. Y cuando llamas de corazón a corazón, se abren todas las puertas. Esto es cuestión de probarlo. Se hace. Es interesante, además. Nos lo pasamos bien. Bueno, lo que ocurre, tampoco te creas que es tan fácil, Lo que ocurre es que recibes lo que necesitas, que normalmente no es lo que estás esperando, porque tu ego está en medio esperando una cosa y no es aquello lo que te hace falta, pero tu ego se cree que sí. Pues tu pensamiento suele estar bastante inmerso en las necesidades del mundo profano. Y el trabajo reside en el discernimiento, que es lo que te lleva a empezar a conocer el idioma espiritual. Y referente a esta cuestión, se hace prácticamente inevitable no citar un mensaje sobre la amistad que nos recordaba el maestro, un maestro que tuvimos que fue de los grandes maestros que hemos tenido. Y él decía, pedí fuerzas y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte. Pedí sabiduría y Dios me dio problemas para resolver. Pedí prosperidad y Dios me dio cerebro y músculos para trabajar. Pedí coraje y Dios me dio obstáculos para superar. Pedí amor y Dios me dio personas a quien ayudar. Pedí favores y Dios me dio oportunidades. Y acabamos diciendo, y el que ansía desesperadamente la vía iniciática, que ansía dejarlo todo, ansía desesperadamente, pide, busca y llama a la unidad divina. Y Dios le da la inmigración. Y aquí termina el capítulo del Éxodo. Como pueden ver, no nos hemos referido a la historia del Éxodo, sino a la repercusión que hace en nosotros lo que sería el mensaje de la simbología del Éxodo. Como ven, el texto sagrado es aplicable a nosotros. Es decir, lo han hecho para nosotros. ¿Lo queremos hacer o no? ¿Queremos llegar a lo que en realidad somos? Esta es la respuesta. Por eso hemos considerado interesante hablar sobre el Éxodo, que uno no se podía imaginar que explicaríamos toda la historia del Éxodo, que la podemos explicar un día, y la tienen ustedes leída en la Biblia, en Génesis está, el segundo libro, vamos. Pero hemos querido ver, siempre lo que hacemos es que esto tiene una utilidad práctica para cada uno de nosotros. Está hecho eso para nosotros, no para que se lo apliquemos a los demás. ¿Podemos hacer eso? No miremos la paja del ojo ajeno, saquémonos la viga del propio. No querramos apedrear a nadie, liberémonos del pecado.
Viviremos de eso. Es una ayuda que tenemos y es un punto de vista que creemos que hemos hablado de lo que íbamos haciendo, hemos hablado del secreto, hemos hablado del amor, sentido etimológico, sin muerte, carencia de muerte total. Es la fuente que da. Hemos hablado de la prostitución, que chocaba un poco, pero iba muy bien. Saber cuándo nos estamos produciendo y cuándo no. Y hemos hablado del éxodo, lo que tenemos que hacer en nuestro camino, en nuestra vía, nuestra transmigración. Piensen que el éxodo es la transmigración del alma por el universo, nuestra alma por el universo. Esto, si hacemos el simbolismo de la cruz con todas sus líneas y dibujos, se verá bastante. Y la tierra prometida es el nirvana. No es una cosa espaciotemporal, es la esencia pura de donde todos venimos, la inmanencia, el nirvana, el no ser hinduista. Allí donde ni Dios es Dios ni tú eres criatura. Sí que lo somos, pero no hay diferenciación. Esa es la tierra prometida. Y de ahí jugamos entrando y saliendo, saliendo y entrando, y ese es el juego del infinito. Y estamos aquí. Somos nirvana, nos guste o no. Somos inmanencia. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios lo que quiere es eso, que le dejemos salir. Dejemos que Dios haga de Dios. Ese es el gran secreto. Muchas gracias por escucharnos. Prepararemos la próxima, ya diremos lo que es, y esperemos que les haya sido de alguna utilidad por la exposición del éxodo que hemos hecho. Gracias por todos y hasta la próxima.